Buenas noches, mi nombre es Betsy Bustos, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas. En esta oportunidad, para la cátedra de Derecho Constitucional, vamos a hablar sobre los modos de revisión constitucional que se encuentran en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vigente actualmente en nuestro país. Hay dos modos de revisión, parcial y total. En la parcial tenemos la enmienda y la reforma, y en la total está lo que se conoce aquí como la Asamblea Constituyente. En cuanto a la enmienda constitucional, es la adición, cambio parcial que se le hace a uno o varios artículos de la Constitución sin modificar ni alterar la esencia de la norma. Esto está amparado en el artículo 340, donde dice: la enmienda tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de esta Constitución sin alterar su estructura fundamental. ¿Cuál es el procedimiento para tramitar la enmienda constitucional? Según lo dispuesto en el artículo 341, la iniciativa de solicitar la enmienda tiene el 15% de los ciudadanos y los ciudadanos inscritos en el registro civil electoral, 30% de los integrantes de la Asamblea Nacional, diputados y diputadas, y el propio presidente o presidente de la República en Consejo de Ministros. Si la iniciativa nace de la Asamblea Nacional, se requiere la aprobación de la mayoría de sus integrantes y se discute aplicando el procedimiento establecido en la Constitución para la formación de las leyes. Aprobada la iniciativa sobre la enmienda, pasa por el Poder Electoral, quien la recibe y la debe someter a referéndum los 30 días posterior a su recepción. Una vez sometida la enmienda a referéndum popular aprobatorio, conforme a lo establecido en la Constitución, será aprobada o negada. Las enmiendas serán enumeradas consecutivamente y se publicarán a continuación o al final de la Constitución enmendada, sin alterar el texto de la Constitución y anotando al pie del artículo o artículos enmendados la referencia del número y fecha de la enmienda que modificó el artículo o los artículos que se han enmendado. Esto, como cuestión de ejemplo, lo podemos visualizar en la última parte de nuestra antigua Constitución, la de 1961. En cuanto a la reforma constitucional, es la modificación parcial o total de la Constitución, pero sin cambiar su esencia ni destruirla, siguiendo el procedimiento acordado por el Poder Constituyente que sancionó la Constitución que se pretende reformar. Según lo dispuesto en el artículo 342, la reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifique la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. ¿Cuáles son los procedimientos para tramitar la reforma constitucional? Esto está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente del año 1999, de sus artículos del 343 al 346. En este establece que la iniciativa responde a la Asamblea Nacional mediante acuerdo tomado con el voto de la mayoría de sus integrantes por el presidente de la República y Consejo de Ministros, o por la solicitud de un número no menor del 15% de los electores inscritos en el Consejo Nacional Electoral. También, recibido el proyecto de la solicitud en la Asamblea Nacional, se somete a una primera discusión en el periodo de sesiones correspondiente a la presentación del proyecto. Posteriormente se somete a una segunda discusión por títulos y capítulos según sea el caso, y a una tercera discusión artículo por artículo. La Asamblea Nacional aprobará el proyecto de reforma constitucional en un plazo no mayor de 2 años, contados a partir de la fecha en la cual se conoció y se aprobó la solicitud de reforma. El proyecto de reforma se considerará aprobado con el voto de las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional. El proyecto de reforma constitucional aprobado por la Asamblea Nacional se somete a referéndum popular y dentro de los 30 días siguientes a su sanción. Este proyecto de reforma, el pueblo en referéndum se pronuncia en conjunto, podrá votarse separadamente hasta una tercera parte de ella, si así lo aprobara un número no menor de una tercera parte de la Asamblea Nacional, o si en la iniciativa de la reforma se lo hubiera solicitado el presidente o presidenta de la República en un número no menor del 5% de los electores inscritos en el registro electoral.
Esta solicitud se declara aprobada en una reforma constitucional si el número de votos afirmativos es mayor al número de votos negativos. Obviamente, la iniciativa de reforma constitucional que no sea aprobada no podrá presentarse de nuevo en un mismo periodo constitucional a la Asamblea Nacional. El presidente o presidenta de la República estará obligada a promulgar las enmiendas o reformas constitucionales dentro de los 10 días siguientes a su aprobación y se aplicará a lo previsto en la Constitución, en el artículo 216. Tuvimos un claro ejemplo en el año 2007 en función de lo que era la enmienda y lo que era el pueblo aprobando o negando la enmienda que se le pretendía hacer a la Constitución de 1999. Estos son estos son los métodos de revisión constitucional que son previstos según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias y buenas noches.